hoy hablaremos un poco acerca de dominio propio rumbo a la conquista. Amén. Repita conmigo, dominio propio me lleva rumbo a la conquista. Amén. Autocontrol. Es tiempo de que dejemos que nuestro Padre Celestial nos forme. Alguien decía por allí, y me gustó mucho, que un niño cuando empieza a crecer, empieza a tocarse sus partes, a descubrirse sus partes. Y llega un momento en que empieza a tocarse sus partes íntimas. Y no es que el bebé es un aberrado cuando descubre su parte íntima, si es un varoncito o es una niña, no es que sea aberrado, simple y llanamente, porque lo pueden asociar con aberración o que es un adicto, porque el niño, cuando se descubrió sus manos, sí las tocó, sus pies, su nariz, qué sé yo, sus ojos, su boca, sus dientes, pero cuando empieza a tocar partes donde siente placer, obvio que va a tender a tocarse más esa parte porque siente placer. Y entonces los padres se asustan porque ven que el niño se toca solo allí. Ay, pero este niño. No, es el momento de enseñarle al niño y de educarlo a tener dominio propio. Amén. De que sí, aun cuando sienta placer, educarle dominio propio. Y no lo que todo aquello que tiene que ver con placer, como comer, voy a estar todo el día comiendo, porque sí siento placer, no, es educarnos. Entonces, la palabra de Dios nos educa, Dios es ese Padre, que nosotros somos sus hijos y Él nos va educando. Aún hay cosas que pueden ser placenteras, sin embargo, Dios dice, no, tienes que tener dominio propio. Esas cosas que son placenteras tienen su momento, pero no es que vas a vivir solamente para ellas. ¿Me doy a entender? Y la Biblia nos enseña, y quizás, no sé, le soy sincero, porque usted me conoce y soy un pastor que no sé por qué uso esto, será que se me quedó grabado en mi mente, cuando lo vi, lo escuché y me gustó mucho, pero quizás no tenga que ver mucho con el mensaje. Pero el punto es que el dominio propio nos lleva rumbo a la conquista. Y para tener dominio propio tengo que ser formado. Otra versión dice autocontrol. Otra versión, son diferentes versiones. Pero lo que nos quiere enseñar es aprender a controlarnos, a no desenfocarnos. Amén. A mantenernos enfocados en lo que Dios nos ha llamado. Si hoy en día usted quiere salir de toda esta crisis que estamos viviendo y que ella no te arrastre a tomar decisiones que después con los años quizás digamos, wow, pero ¿por qué tomé esta decisión? Si no lo hubiese hecho, quizás no estuviese en esta situación. Si queremos pasar esta crisis sin hacer lo contrario a lo que Dios tiene, tenemos que mantenernos enfocados en el llamado que Dios nos ha hecho. Amén. En la palabra que Dios tiene para nosotros. Y vamos a hablar de un hombre que aunque se mantuvo enfocado, vivió tiempos difíciles, aun cuando hizo todas las cosas correcta, aun cuando corrigió errores de sus antepasados, el hombre tuvo el dominio propio para mantenerse enfocado en medio de una celebración, en medio de tantas cosas que pudo organizar, que pudo restaurar el templo, que pudo hacer cosas y volver a lo que sus padres, sus ancestros habían dejado de hacer. Querido hermano, el hombre, después de hacer todo correctamente como Dios manda, el hombre entra en una crisis y empieza a tener una lucha y una guerra. Sin embargo, vamos a aprender qué hizo él en esos momentos y cómo se mantuvo enfocado. Y al final, Dios le envía ayuda con ángeles y le da la victoria porque perturba todo a su enemigo. Amén. Oiga lo que dice la Biblia en 2 de Crónicas 32, 1, 8. Dice, me gustó, la coloqué en rojo aquí en mi iPad. Después de estas cosas y de esta fidelidad, no se le olvide esa palabra. Después dice, 2 de Crónicas 32, 1, 8. Después de estas cosas y de esta fidelidad, que es lo que te estoy diciendo y lo que vamos a leer ahorita. Oiga lo que dice, porque podemos decir, pero es que yo, Señor, pastor, y Dios, yo organicé, yo hice esto correctamente. ¿Y por qué tengo que vivir esta crisis? ¿Por qué tengo que vivir este problema? Si estoy haciendo las cosas como tú dices y mira lo que me viene encima. Porque todos estamos viviendo situaciones difíciles. Lo importante es no desenfocarse. Amén. Dígale a su hermano, no te desenfoques. Dígale la ruta en el mapa, dígale la ruta en el mapa que te lleva a la bendición de Dios.
Ya está trazada, dígale. Dígale, ya está trazada, dígale. Dígale, métele la lupa con diligencia y mantente enfocado. Amén. Apláudele al Rey de Gloria. Ya la ruta de nosotros como hijos, ya Dios la planificó. Metámosle la lupa, atentos, no desenfocarnos por toda esta locura que estamos viviendo y por toda esta pasividad que estamos viviendo y por toda esta inconformidad que estamos viviendo. Me llamaba una pastora pidiéndome la ayuda ayer de aquí del Tocuyo: pastor, necesito la ayuda de cierta persona de tu iglesia para que me le ministre. Bueno, yo soy una iglesia pequeña, son 6, 7 mujeres, quiero que me le ministre porque, pastor, es un desánimo tan grande y ya tienen tanto tiempo con nosotros y están desanimadas y no vienen a los servicios y no vienen a la intercesión y no quieren orar y andan con un espíritu, pastor, me dice ella. Y eso ha arropado, porque se han arropado incluso a la gente de la iglesia, porque hemos estado tan atentos a todas las circunstancias y nos olvidamos del plan de Dios que tiene para nosotros. Y terminamos desenfocados. Así que gloria a Dios porque nosotros, levante su mano, nos mantenemos enfocados y alineados a la palabra que Dios nos da todos los días. Amén. Apláudele al Rey de Gloria. No nos desenfoquemos, iglesia. Ay, permítame predicarle hoy. Mire lo que dice: después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Senaquerib, Ezequías tenía varias ciudades, la había levantado, la había fortificado. Oiga esto: sin embargo se levanta otro hombre y quiere conquistarlo. Y viendo pues Ezequías la venida de Senaquerib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar la fuente de aguas. Otra versión dice: para cerrar las cavernas donde fluía agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otros muros por fuera, y fortificó además a Milo en la ciudad de David, e hizo también muchas espadas y escudos, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él es el brazo de la carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestra batalla. Y el pueblo tuvo confianza en la palabra de Ezequías, rey de Judá. Rápidamente, el Señor libra a Ezequías. Mire, mas el rey de Ezequías, y en segunda de Crónicas 32, 20, 23 dice: mas el rey de Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Allí salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Senaquerib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo de todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrendas a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Oiga lo que dice Colosenses 3, 5, 10: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. 6 cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivías en ella. Amén, anduvimos, amén. Dígale a su hermano: ya no andamos en eso, amén. El andar, el original representa que vivo ahí, que me muevo ahí. No, es que a veces cometo un error, pero pido perdón. El domingo pasado me pasó con el hermano Gustavo y con un hermanito, el hermanito que
que ese hombre ahí está muy agradecido del Señor. Yo no vivo en dar mala respuesta, pero como somos seres humanos, podemos pasar por ahí. Pero ya no vivir ahí es reflexionar, es pedir perdón. Una semana relajado, haciendo cosas que tenía tiempo sin hacer, tocando las puertas por unos negocios por allí. Y gracias a Dios, bien, el domingo predicaba su pastora, chévere. El domingo llegó aquí y calculé mal y le di al caucho con la cera. Y me molesté conmigo mismo, hermano. Y me bajo, pero cónchale, tan caro que están los cauchos por no ser prudente. Hablando, regañándome a mí mismo. Y viene el hermanito Gustavo y el hermano con mucho amor, pastor, le dio al caucho. Sí, ay, usted contesta así a veces, sí, soy como tú, ser humano. Sí, se dañó. Bueno, si se dañó, se arregla. Y seguí, pasé, hermano, el sonido. Cuando iba por la mitad, me invadió una nube negra por dentro. Prueba de que tengo el Espíritu de Dios. Y cuando saludé a la segunda hermana, me tuve que devolver avergonzado, apenado. Una voz por allá me decía, tú eres el pastor, no lo hagas. Pues sí lo voy a hacer, porque más no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Amén. Esa era mi conducta antes, violencia, agresivo, la gente tenía miedo. Ahora es diferente. Amén. Es decir, ya no vivimos estacionados ahí, por eso suéltense, tengan autocontrol, dominio propio. Pero si en algún momento se te escapa, hey, ten el autocontrol y el dominio propio para devolverte. Y cuando iba, el hermano Gustavo se estaba limpiando la cara con el pañuelo allá afuera. Y él riéndose, él me dice, pastor, yo cuando lo vi que venía, yo dije, ahí viene a pedir perdón. Y tuve que abrazarlo, hijo, perdóneme. Ustedes tan cariñosamente, pero yo tan grosero y malcriado. Eso es de valientes. Eso no es fácil. Mucha gente sigue, pero ¿cómo me paro yo a hablarle a ustedes de moral si yo soy un inmoral? No tendría peso. Usted no estaría ahí sentado, usted no está ahí porque ay, el pastor es chévere, porque me gusta la iglesia, porque no, usted está ahí porque el Espíritu de Dios ha sembrado credibilidad en este ministerio. Él sabe, Él te ha dicho, Él te ha sembrado que lo que tú siembres aquí vas a ver la cosecha, que tienes que oír la palabra que se imparte aquí, que tienes que apoyar y honrar el liderazgo, que tenemos que seguir trabajando en función de avanzar y conquistar. Amén. Me detuve mucho ahí, pero y le decía a los hermanitos, perdóneme. Y le decía, hijo, no quiero dañar tu corazón. Tú estás llegando, que con todo y que estás llegando, ya te bautizaste, ya estás en los ministerios, ya estás dando para otros. Y resalten el que pedí perdón y no resalten tanto mi error. No, pastor, amén, no se preocupe, gloria a Dios. Entonces, dice, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivía en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Amén. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el crecimiento pleno. Amén. Así que por eso hoy hablamos del dominio propio, nos lleva rumbo a la conquista, o dominio propio rumbo a la conquista. Y cuando estudiamos, como primer punto, la gestión del rey Ezequías, podemos observar lo siguiente, mire, rápidamente. Un hombre que buscó gobernar con Dios y no ejercer su liderazgo sin su guía. Tú no puedes ejercer el liderazgo en tu casa con los traumas que traes de tu pasado, con los rollos que te dejó tu papá y tu mamá. Tú no puedes liderar en un ministerio con las emociones por encima de las convicciones en la palabra. El hombre se dio cuenta, mire, que tenía que gobernar, pero con la ayuda de Dios. Porque tenía como ejemplo a su papá, y ahorita lo vamos a leer, que se apartaron de Dios y volvieron un desastre el reinado. Volvieron un desastre. Y él dijo, no, yo no lo voy a hacer como son mi papá y todo, los quiero, los perdono, pero no lo vamos a hacer como ellos, porque ellos abandonaron a Dios y miren el caos que me entregaron a mí como hijo. A veces se transfiere a nosotros situaciones, debilidades, hábitos, conducta que son transferidos de nuestros padres. Pero lo importante es que tú quieras llevar tu vida, no con la guía de lo que te dejaron tu papá, aunque te dejaron cosas buenas.
también tenemos que reconocer que nos dejaron hábitos, conductas, traumas, nos marcaron con palabras, nos dijeron cosas que nos hicieron daño. El punto es que él no quería establecer su reinado, y no nada más el reinado delante de su ejército y su gente, sino delante de su familia. Y dice que el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, y hizo venir a los sacerdotes y a los levitas y les reunió en la plaza y les dijo: oídme, levitas, los encargados de la adoración, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Quiso restaurar el templo. Un hombre que reconoció que la desobediencia de sus padres a Dios fue lo que le trajo tanta tristeza a Israel. Eso lo lee en 29:6 de Segunda de Crónicas. Porque nuestros padres, dice, se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron la espalda. Fue un líder, por otro lado, que buscó escuchar al liderazgo sacerdotal para traer la bendición de Dios a Israel. Se reunió con los pastores, con el liderazgo, con los que conocían de la palabra. Fue un líder que con un gran nivel de sabiduría guió el corazón de Israel, de tal manera que ellos, por iniciativa propia, destruyeron los ídolos paganos a los que le rendían culto. Eso está en Segunda de Crónicas 31:1. Restauró el servicio sacerdotal a tiempo completo en Israel. Es decir, llamó a los que tenían ministerio, a los que tenían el llamado, a los sacerdotes, a quemar incienso, a limpiar el santuario, a hacer ofrendas a Dios. Es decir, todo lo que tenía que ver con la iglesia, con el templo, lo restauró. Y llega un momento en que la Biblia resume las acciones de Ezequías de la siguiente manera, en Segunda de Crónicas 31, 20, 21. De esta manera hizo Ezequías en toda Judá, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley, buscó a su Dios, lo hizo todo de corazón y fue prosperado. Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición cuando llegamos al Señor, hacemos todas las cosas bien, y quisiéramos que la historia terminara allí con Ezequías. Sin embargo, mire, después de esto comenzó el desafío. Lo que leímos en Segunda de Crónicas versículo 1 dice: después de estas cosas y de esta fidelidad, que fue lo que le dije, que no se olvidara de ese punto, de ese primer versículo. Después de estas cosas y de esta fidelidad, dice: vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Enseñanza, señores: hacer las cosas bien, que no te frustres, ni que se apague el fuego de Dios que hay en ti, ni el deseo de hacer las cosas correctamente, porque hacer las cosas bien no te exime de entrar en un conflicto, no nos exime de tener un día malo, de enfrentar cosas difíciles. Y la tendencia a la gente que hace lo bueno y le pasa algo malo es abandonar de hacer lo bueno y entregarse a empezar a hacer lo malo. ¿Me doy a entender? Esa es la tendencia cuando viene un problema que no lo esperábamos. Ezequías fue fiel, hizo todo lo bueno, y de repente le viene un paquete que ya lo vamos a ver. Entonces el punto que quiero resaltar, o que Dios nos quiere enseñar, es que nuestra fidelidad a Dios no nos eximen de los conflictos, no nos eximen de vivir un día malo, no te eximen de salir a hacer un negocio y que se te caiga, no te exime de que tu esposo te salga con una que tú dices: wow, y yo confiando en el Señor. Y en vez de agarrar a tu esposo y darle unas 4 cachetadas y sentarlo ahí y orar y ayunar y clamar a Dios y ponerle límite para que no sea sinvergüenza y confrontarlo y guerrear espiritualmente, pero también físicamente, yo le autorizo a que le dé su cachetada. Entonces, no. Muchas toman la misma posición de él. Empiezan a andar por la calle, a reunirse en las esquinas con música mundana, a beber, para que le duela y para vengarme de él. Ay, como la mujer tiene el pelo amarillo, entonces yo también me pinto el pelo amarillo para que él, cuando me ve, me doy a entender.
Entonces mucha gente tiene, ay, pero a aquel sí le va bien, a mí me va mal. Y eso que yo soy cristiano y estoy haciendo las cosas bien. Entonces nuestra fidelidad, como segundo punto, el primero era ver un poco de las cosas buenas que hizo Ezequías. Y el segundo punto es enseñarnos o aprender de que la fidelidad a Dios no nos exime del conflicto. Y eso que soy cristiano y por qué me pasó esto. Y eso que soy cristiano y por qué esto no se me da. Y terminamos desanimándonos. Y a todos nos pasa. Ezequías tuvo que enfrentar un conflicto que él no había provocado. Nosotros provocamos este caos que hay en la nación. Nosotros nos hemos robado dólares, nosotros hemos sido, ¿quién aquí ha sido presidente, gobernador, alcalde, que esté aquí presente y que lo haya hecho mal? ¿Quién? Nosotros nos provocamos este caos. Llámese qué responsabilidad de la cuarta, de la quinta, de la sexta, de los que están, de los que vienen. No, la responsabilidad y la culpabilidad, es del diablo, y la responsabilidad de los hombres que tuvieron en esa silla para bendecir una tierra y al final su corazón se corrompió y lo que hicieron fue hacer más daño que bien. ¿Me explico, hermano? Entonces Ezequías tuvo que enfrentar un conflicto que él no había provocado. Ezequías tuvo que salir de un ambiente de celebración y adoración a un ambiente de guerra y de confrontación. Oiga lo que dice Segunda de Crónicas 32:5. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las cavernas y la fuente de aguas que salían de ellas, que estaban fuera de la ciudad, y ellos lo apoyaron. Ezequías tuvo que pasar a reunirse a trabajar, a levantar muros, a hacer el trabajo fuerte después de un tiempo de celebración. No estaba eximido por servir a Dios de enfrentar conflictos, días malos. Pasó de una celebración de la Pascua con los sacerdotes y los levitas a tener que levantar de capitanes de guerra y preparar a Israel para la batalla. Ahora aplíquelo a su vida como cabeza. Somos cabeza y no cola, amén. Usted, un Ezequías que usted quiere liderar bien su casa, aplíquelo a su vida. Usted llega al Señor y limpia la casa de todos los mundanos. Limpias tu negocio de las mujeres en bikini que se le ve todas las pompis ahí. Limpias el negocio de la música mundana y ahora música cristiana. Limpias tu casa de toda imagen, vela, idolatría, de toda adoración a los demonios. Empiezas a organizar todo porque llegas al Señor. Honras a los pastores, honras a la directiva, te haces pana del pastor, siempre bendices al pastor, siempre queriendo hacerlo bien. Y de repente te llega lo que le llegó a Jeremías, se te cumple, lo que se le cumplió a Ezequías después de esta cosa y de esta fidelidad. Te viene una mala noticia, te viene un problema. Porque el servir a Dios, señores, para que avancemos y logremos, tenemos que aprender que el servir a Dios, el hacer las cosas bien, no nos exime a nosotros de vivir lo malo, de vivir los conflictos. Ahora aprendamos, como tercer punto, de qué manera actuó Ezequías ante el conflicto. Mire, primero le cerró todas las fuentes de agua a su enemigo. Y por eso leímos Colosenses 3:5-7. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Lo primero que él hizo fue cerrar las cavernas. Eran cavernas que quedaban alrededor de las ciudades, que salían manantiales de agua. Y ellos decían, si los enemigos están alrededor, recuerden lo que leímos, que invadieron una ciudad y estaban alrededor de las demás ciudades esperando la oportunidad para meterse. Pero si tenían agua ahí afuera, se fortalecían. Pero si no tenían agua, entonces el agua, las cavernas representaban algo que alimentaba a su enemigo y le daba fuerza para ir en contra de ellos. Y por eso leímos allí que nos despojemos de todo eso, de ira, contienda,
en las cuales vosotros también estuviste. Por ejemplo, si alguien me hizo algo, ella no me pide perdón, yo tampoco le pido perdón. Eso no es de Dios. Alguien que actúe así y se congrega aquí, estamos perdiendo el tiempo con esa persona. Yo hago si los demás hacen, nosotros hacemos, así nadie haga. Amén. Yo doy si los demás dan, yo doy, así los demás no den, porque es lo que Dios me enseña y es lo que me va a bendecir. Amén. Entonces esos patrones, señores, debemos despojarnos de eso, de esas creencias limitantes, las cuales son voces que surgen en nuestra mente cuando estamos en un conflicto, voces que surgen de nuestras cavernas, fuentes internas que alimentan al enemigo. Por ejemplo, que te dicen, ¿para qué estás viviendo consagrado? Si en este país no prosperan los consagrados, sino que prosperan los desgraciados. Yo que soy un hombre de Dios, hasta perdí mi carrito y aquel impío mundano, mira, carga tremendo carro y anda bebiendo y anda feliz. Sí, pero el final de ellos, ¿qué dice la Biblia? Y el final tuyo, ¿cuál será? ¿Me doy a entender? Entonces podemos preguntarnos que bueno, aquí surgen son los que son ilegales, los que hacen trampas, los que son honestos. Entonces, esas cavernas que te dicen que tu hogar no va a salir adelante, que tu hijo no va a servir para nada, que nuestros jóvenes no se van a graduar, que nuestros jóvenes, el futuro de nuestros jóvenes que se queden en Venezuela va a ser incierto. No, yo creo que los jóvenes que pasen esta tempestad en nuestra nación, el Señor se encargará de honrarlos, de abrirle puertas y de bendecirlos. Yo creo que es el momento de despertar esa creación de Dios que hay en nosotros. Ellos serán los futuros empresarios. Amén. Ellos serán futuros profesionales. Serán la futura familia que luchen en contra. Amén. De todo aquello que se levanta en contra de los hogares. Así que, querido hermano, la creencia limitante, esas cavernas, esos pensamientos que no voy a poder, que no lo voy a lograr. Dígale, ciérrale la puerta, dígale a esa caverna que alimentan en tu mente la debilidad, dígale. Ese es el asunto. Tenemos que aprender a cerrar. Amén. Dígale a su hermano, no limite lo que Dios no ha limitado, dígale. Dígale, no hagas pequeño lo que Dios ha hecho grande. Dígale, cierra esa fuente, dígale. Cierra esa caverna, dígale. Cierra esas creencias, dígale, que limitan a Dios en tu vida. Amén. Vamos, apláudale al Rey de Gloria. Tenemos que cerrar esas cavernas que alimentan a nuestro enemigo. Que Venezuela no va a salir adelante. Sí va a salir adelante. Amén. Gane uno, gane el otro. Hagan trampa, no hagan trampa. Nosotros vamos a salir adelante. Amén, porque somos la esperanza de la nación. Somos el pulmón, dice el pastor Felo, que la nación respira por la iglesia de Jesucristo. Amén. Ay, que si el pastor Bertucci gana y le roban, no importa que le roben lo que le roben, Dios se encargará de hacer justicia. Ay, que si gana Maduro, que si se queda, que no importa lo que pase. Y yo lo digo públicamente, yo sí. No le digo a usted que lo haga, usted ore a Dios y vote por quien Dios lo guía. Pero a mí me pregunta, ¿por qué votaría usted por el pastor Bertucci? Primero, señores, porque no es ni del gobierno ni es de la oposición. Amén. No, uno, no es del gobierno ni de la oposición. Dos, está llamando a la unidad nacional. Amén. Tres, querido hermano, no es brujo. Amén. No es brujo. Amén. Y cuarto, señores, es mi hermano en Cristo Jesús. Por eso yo sí voy a votar por él. Yo a usted se lo dejo. Usted vote por quien el Señor lo guíe. Pero cerremos las fuentes. Que si gane quien gane, el Señor tiene el control de todas las cosas. Segundo, levantó fortaleza, edificó los muros caídos y fortificó la ciudad. Es decir, blindó su seguridad. Amén.
pastor Marlos cada vez que ora, él nos llama a blindarnos como iglesia. Ahora debo hacerme una pregunta o la siguiente pregunta. ¿Quién está al mando de mis emociones? ¿Quién decide mi futuro? ¿Quién es mi seguridad? ¿Dios o el gobierno? Vamos, dígale a su hermano, edifica tu muro, dígale. Dígale, fortifica tu pensamiento. Levanta la palabra en tu mente como fortaleza para que el enemigo no se apodere de ella. Amén.